Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa reflexión. Vamos a la palabra del Señor. Ahora, de la misma manera como ha leído nuestra pastora, vamos a hablar de este Dios invisible. Podemos nosotros, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. No podemos nosotros ver a Dios, porque la palabra del Señor allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 20, dice que aquel hombre que quisiera ver a Dios ciertamente moriría. Dios es espíritu, así dice la palabra del Señor. Según el libro de Juan, dice la palabra que este Dios que es espíritu nos da a conocer que Él vino a dar testimonio de Él y que el verbo se hizo carne, dice la palabra del Señor, pero aquí dice, por su plenitud tomamos todo y la gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio, le vio jamás, que es más su Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Hablar del Dios invisible. Vamos a ir a la hermosa y maravillosa palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. En el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo doy lectura. Por tanto, al Rey de los siglos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra. Así lo expresa nuestro amado y apóstol Pablo, al Dios invisible. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos refleja porque nosotros andamos por fe y no por vista, hermanos. Y como estamos en este mundo, como estamos en esta tierra, y desafortunadamente la vitrina del mundo hace que nuestros ojos físicos, carnales, nos distraen de las cosas que son eternas, invisibles en Dios. Hoy podemos ver un sinnúmero de oportunidades o deseos o la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, dice el apóstol Pedro, el cual nos distraen de poder mirar o poder observar de alguna forma este mundo o este glorioso reino invisible. La palabra del Señor allá en el libro que me gusta bastante esto, ¿no? En el libro de Segunda de Reyes hay un pasaje que me deja y me da a comprender cómo este Dios invisible tiene también un ejército invisible. Y ahí nos vamos a enfocar hoy día de este ejército que Dios tiene, que es invisible. Pues ciertamente dice en Salmo 91, enviará a sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy tal vez no nos hemos dado cuenta, pero gracias a su misericordia, gracias a su amor y gracias a ese ejército que está acampando alrededor de nosotros, enviado por Dios y siendo un ejército invisible. Dice en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Allá vamos a armar nuestro campamento porque vamos a ir a pelear con los israelitas. El varón de Dios, dice la palabra, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel,
mira que no pase por tal lugar porque los sirios van por allí. O sea, ¿qué sucedía? Que el rey de los sirios entraba en su recámara en lo más secreto y tenía sus ayudantes, sus generales, y le decían, ya, vamos a pasar o vamos a esperarlo, vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a esperar aquí en Huelén con Mapocho. Ahí tienen que pasar, estos van a pasar por Huelén con Mapocho, y lo vamos a esperar ahí y los vamos a matar. Pero resulta que el Señor venía y le declaraba y le daba a entender al profeta Eliseo por dónde y a dónde iban a estar esperando los sirios al ejército de Israel. Cómo el Señor, en su misericordia, en su amor, guarnecía y protegía y daba la información tan precisa. Lo que se estaba escondido en la recámara del rey, que era un secreto, se lo daba a conocer a este profeta, y este profeta va y se lo decía al rey de Israel, el cual no pasaba por Huelen como Mapocho. Voy a decirlo así, no era Huelen como Mapocho, pero era un ejemplo. Bendito. Y entonces el rey de Siria decía, bueno, algo está pasando aquí, algo está sucediendo aquí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, y una vez para cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, qué traidor hay en medio de nosotros, qué el que se está dando la información. Entonces el corazón del rey se turbó. Entonces uno de sus siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras de lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos entender y ver que ahora hay una información que se le revela al rey diciéndole, hay un varón de Dios, hay un profeta de Dios, el cual declara y sabe todas las cosas que tú hablas en lo secreto. Entonces él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho a dónde estaba, y él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballos y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Una pequeña aldea, una pequeña ciudad sitiada por cientos de personas ahí esperando para ir a buscar a un solo hombre. Para ir a buscar a una sola persona. El rey de Asiria quería tomarlo, quería matarlo, quería destruirlo, porque él era, digamos, el propulsor de que no pudieran destruir o derrotar al pueblo de Israel. Pero no tomemos y no tomamos en cuenta de que Dios ama al pueblo de Israel y lo guarnece, lo protege, lo cuida, lo prospera. Cuando lo saca de Egipto, hermanos amados, yo me recuerdo cuando el Señor lleva al pueblo de Israel a Egipto, y se acuerdan cuando hubo esa reconciliación de los hermanos de José con José, y echaron la copa ciertamente de José en el saco de Benjamín, porque era el único hijo que le quedaba, el hijo menor de su esposa, porque supuestamente el hijo mayor, José, el primero, había muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá estuvo el pueblo 400 años, y ahora lo saca el Señor lo saca prosperado, lo saca con cuidados. Hermano, del día le mandaba la nube, el cual los protegía. De noche le mandaba el fuego, la columna de fuego, el cual los protegía, los guarnecía. Hermanos, era maravilloso. Le envió codornices, le envió el maná del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Su calzado, su ropa no se envejeció, bendito sea Dios, una protección. Derribó, hermanos amados, destruyó todos los enemigos que estaban frente de ellos, aunque eran gigantes, eran portentosos. El Señor dio con una trompeta cuando alabaron el pueblo del Señor. Alabó a Dios, hermanos. Dios destruyó, hizo destruir Jericó, los muros cayeron, el Jordán se abrió, el mar se abrió, hermanos, para que pasaran en seco. Dios protegía a su pueblo y aún sigue protegiendo al pueblo suyo.
Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa parte de la protección de este ejército invisible, hermano? Porque Dios es invisible y su ejército también es invisible, pero nosotros estamos en forma visible y queremos vivir en forma visible y queremos andar en forma visible. Hay gente que busca ver los milagros, hay gente que busca ver la prosperidad económica. Hermanos amados, el evangelio es para los valientes, el evangelio se camina por fe y no por vista. Pero nosotros queremos andar viendo las cosas y queremos ya, por último, el hombre en sí, intrínsecamente el hombre en sí quiere darse a conocer cuál es su Dios. Podemos ver que en muchas partes se levantan cultos, se levantan monolitos, se levantan imágenes, hermanos, diciendo, este es Dios, este es Dios. Pero este Dios es invisible. ¿Cómo lo vamos a, qué vamos a compararlo al Señor? Como Dios envía, en este caso, al profeta Eliseo, y ahora Eliseo no está preocupado. Aquella mañana tan bonita, tan hermosa, sale Jesús, el criado de Eliseo, se pega una estiradita, no sé, y de repente se ve, hermano, sale de su recámara y ve que hay cientos de carros con lanzas, con espadas, alrededor del campamento, alrededor de la ciudad. Tenían sitiada la ciudad, no había escape, y viene con mucho temor, timorato, con mucho miedo. Le declara, mi Señor, le dice a Eliseo, varón de Dios, mi Señor. Dice en el versículo 16, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y él le dijo, qué maravilloso es lo que le respondió, no tenga miedo. Ay, pastor, no sabe lo que pasó, mi familiar, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo, se detectó un caso positivo acá, un caso positivo allá. Oiga, mi pastor, no sabe, me dieron el resultado de los exámenes y estoy con COVID, pastor. ¿Y qué dijo el varón de Dios? No tenga miedo. ¿Cómo vamos a recibir una respuesta de esta manera, pastor? Pero que usted no ha pasado por esto. Es que yo tengo miedo, pastor. ¿Sabe qué, amado hermano, amada hermana? Las cosas que nosotros vemos son temporales. Mas nosotros tenemos que buscar las cosas que son invisibles porque son eternas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No sé, hermanos amados, si a mí me dicen, si yo le digo en el nombre del Señor que alrededor de su casa, en su pieza, cuando está acostado en su cama, que cuando usted se levanta, ángeles están alrededor de usted, que le protegen, que le guardan. Quizás cuántas veces lo ha librado de tantos peligros, de tantos hermanos amados, que posiblemente usted podía haber estado muerto o yo podía haber estado muerto, más el Señor en su misericordia, en su amor. Son innumerables las oportunidades que Dios me ha dado para poder contar y tener testimonio de su protección, de su guarnición, como el Señor ha enviado sus ángeles para guardar. Una vez iba a más de 100 kilómetros por hora en el camión, hermanos amados, y se me reventó un neumático. ¿Cuántas veces hemos visto que gente parte, que gente muere por estos accidentes de tránsito? Más el Señor en su misericordia sujetó, no sé cómo lo hizo, y el Señor me guardó y me protegió. Hace 2 meses atrás me colocaron una pistola en la cabeza para quitarme un celular. ¿Cuánta gente ha muerto por un asalto de esta manera? Más el Señor me protegió y me guardó. Hace 2 años atrás mi esposa tenía un cáncer terminal, más el Señor en su misericordia y en su amor, el Señor la sanó y la recuperó y está conmigo. El año pasado, hermanos, a empezar la pandemia, se le declaró un cáncer terminal a mi madre,
Más el Señor la ha guardado durante un año que aún la doctora le dice, es imposible que usted esté viva, es imposible, porque duran 4 meses. Pero yo pude esta semana conversar y estar con mi mamá, almorzando con ella, comiendo cazuela, hermano. El Señor protege a los suyos. ¿Cuántas veces? Es innumerable la cantidad de veces que Dios ha enviado a sus ángeles a guardarte, a protegerte, a bendecirte. Dice la palabra del Señor, muchos de ustedes, no olvidando la hospitalidad, porque muchos de ustedes albergaron ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces aquí Eliseo se da cuenta que Jesse miraba lo terrenal, miraba solamente el problema, no miraba la solución, no miraba el ejército invisible, no miraba lo que Dios había enviado, la orden que se le dio a este ejército diciendo, vayan y protejan a mi ungido, vayan y protejan a este criado también, porque ciertamente tomamos parte, aquellos que se cobijan o se colocan al lado de los siervos, ciertamente toman parte de la bendición. Bendito sea el nombre del Señor, porque es una promesa de Dios. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios coloque freno en nuestra boca, que Dios coloque freno en nuestra boca y cambie nuestros pensamientos cuando levantamos o hablamos de los ungidos de Dios. Entonces, en este caso, el Señor viene y le declara y le dice, Señor mío, le dice, Eliseo empieza a orar, Dios mío, Padre eterno, oh Jehová, abre los ojos para que vea mi criado. Bendito sea el nombre del Señor. Es como que nosotros hoy día recibimos esta maravillosa noticia diciendo, este Dios invisible también tiene un ejército que acampa alrededor suyo y alrededor mío, un ejército invisible que está hecho y preparado. El apóstol Pedro recibe de parte del Señor aquella noche allá en Getsemaní, cuando vienen a entregar y Judas entrega con un beso y el Pedro saca la cuchilla, saca la espada y le corta la oreja a Malco, hermanos. El Señor le dice a Pedro, mira Pedro, guarda tu espada porque una palabra mía, millones de ángeles vendrían a socorrerme. Millones de ángeles, ¿saben lo que son? Millones de ángeles. Si solamente 2 ángeles bastaron para destruir tantas ciudades como Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense qué caos universal podrían haber causado este ejército si el Señor hubiera dicho, vengan, sáquenme de aquí. Ya no aguanto más. Estos no se lo merecen. Pero bienaventurados somos, hermanos amados, que no hemos visto, pero hemos creído a la promesa del Señor. Gloria a Dios para siempre. Él, y aquí dice la palabra que el criado miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército maravilloso. Un ejército cuidando a los suyos. Oiga, aquí nadie levantó espada, aquí nadie levantó, hermanos. Con esa protección, con esa, hermanos, cualquiera podía decir, ya vamos a pelear. Y luego que los sirios descendieron a él, vinieron a destruirlo más, oró Eliseo a Jehová. Y esto me gusta, hermano, esto me mueve. Muchas veces me sonrío por esto. ¿Cuál es como la historia como el humor de Dios? Es como el sentir de Dios que hace una cosa que no es insólita. Dice aquí la palabra del Señor que llegaron los sirios y entonces Eliseo clamó y dijo, te ruego que lo hieras con ceguera a esta gente. Y los sirios con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. O sea, estaban pedir solamente. Podía haber dicho, destrúyanlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Eliseo había recibido la unción, la gloriosa unción que Dios le dejó, parecida a la unción o la misma unción? No vamos a hablar de la cantidad o doble unción, no, hermano. El Espíritu es uno solo y Dios es uno solo.
Él tiene diferentes cosas y formas de operar, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo. Y Eliseo recibe de parte del Señor, no de Elías, de parte del Señor, este poder para poder abrir las aguas del Jordán. No estaba en el manto, sino en el poder de Dios. Y los jóvenes, los 50 jóvenes, se rieron de Eliseo por su calvicie. Mas Eliseo oró al Señor y vinieron 2 osas y mataron a los 50. Aquí podemos ver que Eliseo se las traía, por hermano. Pero en este caso hubo misericordia, hubo una transformación. Dice la palabra del Señor que los llevó en camino a la ciudad y ellos fueron, hermanos, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Estaban frente al hombre que buscaban, pero él dijo, yo los voy a guiar para donde tienen que ir realmente. Y después le dijo Eliseo, no es este el camino, no es esta la ciudad, seguidme, yo los guiaré. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová, abre los ojos de estos, Señor, para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Alrededor de ellos estaba todo el ejército de Israel. Ahora usted podrá decir, ahí estamos. Los van a matar porque eran los enemigos. Ahí está. Los vamos a destruir porque el Señor va a colocar mi enemigo delante de mí y lo voy a matar. ¿Sabe lo que le dice el Señor a usted? Ama a tu enemigo. Ora por aquel que te maldice. No, yo no lo haría. Pero aquí podemos ver un caso claro, específico, lo que sucedió cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Imagínense, el rey, la autoridad de aquella nación, está pidiendo consejo y le está pidiendo permiso. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos al hombre del Señor? ¿Qué es más importante, un siervo del Señor o un presidente de una nación? Ciertamente a uno de los grandes predicadores de Guatemala se le ofreció para ser un presidente y todo el partido le decía, usted lo vamos a sacar. Y él dijo, ¿sabe qué? Sería bajar de nivel. Sería bajar de nivel. Mejor es estar con Dios, mejor es estar con Dios que con los hombres, hermano amado. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Tener la autoridad de Dios, poder tener el consejo, la palabra que aplaca la ira. Oiga, con tanta alegría he visto una noticia hace unos días atrás, ayer en la mañana, cómo esa hermana en ese minimarket que tenía, entran a asaltarla, ese joven con un cuchillo tan grande, hermano, carnicero. Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer saca un revólver, saca un palo o sale corriendo, pero una sierva de Dios, una mujer de Dios lo dio ejemplo para nosotros. Se acerca donde el joven y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y el Espíritu del Señor desciende sobre ese lugar. Y el joven empieza a tiritar y empieza a llorar. Y esta mujer lo abraza y empieza a orar por él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Todos podemos hacerlo. Pero lamentablemente no somos consecuentes con nuestra prédica. Bendito sea Dios. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Cuando el rey hubo visto, dijo Eliseo, no los mataré, padre mío. Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan, agua, que coman, que beban y vuelvan ante sus señores. Oiga, hicieron una fiesta y lo empezaron a servir, los mataron con comida, hermano. Le dieron comida, lo atendieron bien a los enemigos. Qué irracional para cualquiera de nosotros. ¿Cómo hoy día nos oramos o nos juntamos para orar por esta nación, sabiendo que nuestra nación, nuestros líderes están en pecados, están legislando sobre leyes que van en contra de los principios morales, lo que dice la palabra del Señor? Pero aún así nosotros tenemos que orar por nuestra eminencia, aún así nosotros tenemos que orar por los que están presidiendo en nuestro país, en nuestra nación. Tenemos que orar aunque no nos guste, hermanos amados, por nuestros enemigos, por nuestros hermanos, la gente que está sufriendo, la gente que está muchas veces usando la violencia para poder demostrar
hermanos amados, su rabia, su ira, su enojo, su descontento. Aún así, los hijos de Dios tienen que estar de rodillas pidiendo misericordia, misericordia. Así como el Señor, en el momento cuando le abra la boca a Esteban, hermano, y Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado, aunque lo estaban apiedando, como el Señor en la cruz dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que ser consecuentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos comieron, se saciaron, hermano. Entonces se volvieron de sus señores. Entonces se le preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. ¿Y sabe lo que sucedió? No hubo ningún muerto. Cuando llegan los sirios que habían sido mandados ante el rey, le dice, ¿y trajeron al varón? No, si no lo encontramos, si fuimos a una ciudad, pero no era ahí. Fue mala la información, se nos cayó el internet, no sé qué, algo pasó, le entró un virus. Bueno, ¿y cómo también ustedes? No, si no sabe nada, usted no los va a creer. De repente quedamos todos ciegos. Oiga, la historia pues, es increíble. Y después, cuando abrimos los ojos, estábamos en medio del ejército de Israel, y el ejército de Israel no mató a ninguno. ¿Y qué pasó? Lo atendieron como nunca. Y los dieron de comer, hicieron fiesta. Y nos soltaron. Y aquí la palabra dice del Señor. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué maravilloso es el Señor. Nunca más vinieron. No hubo ningún muerto. El Señor hizo su proeza, su misericordia a través de este ejército invisible. En el 2021 usa ángeles, hermanos amados. Usa ángeles el Señor para protegerte, para guardarte. ¿Cuántas veces te ha evitado de accidentes y aunque has tenido accidentes o enfermedades, más el Señor ha estado a su lado? Envía ángeles alrededor para que te guarden en todos tus caminos. Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 23:20. Dice así, en el nombre del Señor. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El Señor quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. El encuentro cuando el Señor nos salió camino a Damasco, como el apóstol Pablo. El encuentro puede ser en diversos lugares aquí en la tierra. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la micro, en cualquier parte podemos tener un encuentro con Dios. Pero el encuentro más glorioso y más sublime va a ser aquel día cuando levantemos nuestra cabeza y lo veamos, cuando se toque al final trompeta y podamos volar al encuentro con el Señor, y así estaremos, como dice en el libro de Tesalonicenses, siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Daniel cuando el rey, por los sátrapas, por los envidiosos, lo echaron al pozo de los leones? Cuando el rey clama, le dice, Daniel, 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 siervo del Dios Altísimo, ese Dios que tú honras de mañana al mediodía y en la tarde, ha sido capaz de librarte de la boca de los leones. Cuando grita hacia el foso ahí donde estaba, y se escucha la voz del varón de Dios y le dice, vive, oh rey, vive Jehová para siempre. El Señor envió su ángel, dice la palabra, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Bendito sea Dios para siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 14, hermano Gerson, usted me ayuda ahí. Gloria a Dios. Después de Tito está Hebreos 1, 14. Dice la palabra del Señor que ellos están
Ellos no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice la palabra que estos seres o estas creaciones de Dios son mensajeros enviados, espíritus ministradores para nuestro beneficio. Beneficio. Hebreos 13:2, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 13:2 dice así, gloria a Dios, acordaos de los presos como si estuviésemos presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en un cuerpo. Gloria a Dios para siempre. 13:2. No olvidéis que la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Cuando Dios tantas veces nos ha levantado, Dios es invisible. Dios es invisible. No esperes ver algo. No esperes ver algo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Dios es invisible. Te van a decir loco, te van a decirte que estás demente, que estás chalado, diciendo que ¿cómo no vaya a poder tener un crucifijo? ¿Cómo no vaya a poder tener una estampita? ¿Cómo no vaya a poder tener una herradurita? O no sé, cualquier cosa. ¿O no vas a creer en este otro, en este santo, en esta santa? Si ellos anduvieron con Jesús, es digno de honrarlo. ¿Cómo no vaya a honrar a María? No, hermanos amados. Dios es invisible. ¿Dónde están los adoradores verdaderos de Dios? En todo lugar. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa fue la respuesta que le dio a la mujer samaritana. Hay un ejército invisible, el cual no es necesario que tú lo estés mirando, porque Dios está moviendo huestes alrededor para protegerte y guiarte y guardarte por todos tus caminos. Hay una guerra espiritual invisible contra potestades, contra hermanos, huestes malignas. Pero este Dios nos ha acorazado, como dice la palabra allá en Efesios 6, que fue el primer mensaje que dictó, que el Señor le dio a mi hijo Gerson, la armadura de Dios, para que podáis resistir y estar firmes, para que podáis resistir las hechanzas del mal, porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes que andan en el aire, que son invisibles. Ahora no necesita usted andar con un casco visible, ni con una coraza visible, ni con la espada visible, porque muchas veces pensamos que la virtud está en el libro. No, hermanos amados, yo escribiré, dice el Señor, en las tablas de vuestros corazones, una iglesia primitiva que anduvo sin carta, hermanos amados, sin cartas. Sin las 13 cartas del apóstol Pablo. Una iglesia primitiva que anduvo sin Biblia. Porque estaba escrita en la palabra y en su mente. No os preocupéis, yo enviaré mi espíritu, el cual os recordará todas las cosas. Dice la palabra. Y el Señor nos envió su espíritu. Claro que sí. Como vemos en el discurso de Pedro, cómo el Señor abre la boca, hermanos amados, y Pedro empieza desde el comienzo hasta el final. Como vemos en el libro de los Hechos, cuando Felipe le habla al eunuco, hermanos amados, aquel que venía de allá de Etiopía. Como desde el principio hasta llegar de los profetas, hasta llegar, como el Señor le abre la boca a Esteban, hermanos amados, cuando en el Sanedrín, desde el comienzo, hermanos amados, hasta el día de la muerte y resurrección de Cristo. Dios es maravilloso. Y he visto muchos hermanos que ni siquiera podemos ver a nuestro pastor Ricardo, perdone, pastor, que lo coloque, por ejemplo, que en este momento él no tiene vista. Pero como el Señor le trae a la memoria, inclusive, nombre y puede dar respuesta muchas veces a cosas que ni siquiera nosotros que podemos ver. La palabra del Señor o por internet. Cómo el Señor le ha dado sabiduría y abre su boca para poder predicar de su palabra. En conclusión, tenemos un Dios invisible, tenemos un ejército invisible,
tenemos una guerra invisible, pero también hay un reino que es invisible. Este reino que es invisible, el cual anhelamos, el reino es semejante, hermanos amados, a un hombre que salió a sembrar. El Señor lo dice de muchas maneras. Este reino algún día, no con estos ojos físicos podemos verlo, sino que algún día con esos ojos maravillosos y gloriosos, sublimes que el Señor nos va a dar, el cual vamos a poder verlo a Él y ver la santa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 4:17, ya estamos en conclusión. Mateo 4:17 dice así en el nombre del Señor. Mateo 4:17. No tengo como internet para hacer tan rápido, pero aquí está la palabra del Señor. Así que todo, bueno, Mateo 4:17. Como dice hermano Gerson, 4:17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cualquiera de nosotros diría, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino ese? Nicodemo le dijo, ¿a dónde está tu reino? Si tú eres el rey de los judíos, ¿dónde está tu reino? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ya todos mis soldados, todos mis vasallos, no me hubieran entregado al Sanedrín. Bendito sea el nombre del Señor. El reino del Señor es invisible. Y por esas cosas que son invisibles, porque son eternas, algún día, hermanos amados, el Señor vendrá a buscarnos. Si hemos creído en este Dios invisible, si hemos peleado esta guerra invisible, si hemos sido guardados y protegidos por este ejército invisible, el Señor hará descender todo eso que creemos en forma visible, pero no con nuestros ojos veremos, sino con los ojos teofánicos que Dios ha permitido y va a permitir que cambiemos. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible tenga incorrupción. Confiemos en el Señor y que no andemos por vista, hermanos amados, como los otros que no tienen, hermanos amados, el entendimiento ni la sabiduría no ha venido y ni se le ha revelado todavía. No es necesario ir a Los Vázquez, no es necesario ir allá a Yumbel, no es necesario ir allá a Fátima, ni ir a Roma, y aún los cristianos no es necesario ir a Israel. Dios no nos ha dejado nada visible para poder ir. La mujer samaritana le dijo, nosotros decimos que acá en el monte y vosotros decís que allá en el templo. El Señor dijo, en todo lugar la hora llegará y ahora es que en todo lugar Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tal vez usted dirá, pastor, es necesario que nos reunamos en el templo. Déjeme decirle en esta noche, a lo mejor nunca más nos vamos a reunir en un templo. Y a lo mejor vamos a sumar otros medios para poder hacer reuniones. Y vamos a ir a la par con la ciencia. Porque no es necesario que digamos, no, es que tenemos que estar todos juntos, pastor, para irnos todos juntos con el estandarte, decía un pastor amigo. Nos vamos a ir con el estandarte de la iglesia. Es una mentira, hermanos. Con tal que acabemos nuestra carrera con gozo y que nadie te quite este gozo, lo que el Señor ha colocado en tu corazón hoy día. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Le voy a pedir a nuestra hermana Evelyn, con la ayuda del Señor, que le dé gracias por la palabra. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, a esta hora estamos delante de usted, Señor, agradecidos, Dios mío, porque usted es nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios. Damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que ha dado a nuestras vidas, Señor. Sabemos que esta palabra nos edifica, Dios mío, nos redarguye, Señor.
Esta palabra nos exhorta, nos alienta en su momento, Dios mío. Sabemos que todo está bajo su control, Señor. Usted es el gobernante de la tierra, Señor, sobre la tierra, Dios mío. Usted es el que se glorifica y se manifiesta, Señor. Sabemos que ejércitos acampan alrededor nuestro, Señor, para defendernos, para cuidarnos, para librarnos, Señor. Damos gracias, Señor, por ese poderío que tú tienes sobre nosotros, Señor. Gracias por esa promesa que tenemos, Señor, de estar seguros y confiados cuando estamos al lado tuyo, Señor. Dios mío, damos gracias por esta palabra, Señor, que llega en su tiempo, Señor. Dios mío, para sustentar nuestro alimento espiritual, Señor. Gracias por cada familia que ha podido oír este mensaje, Señor, que aún tenemos el privilegio, Dios mío, de oír libremente, Señor, de escuchar la palabra, Señor. Gracias porque podemos recurrir delante de usted, Señor. Gracias por esa bendición que usted entrega y deja en cada hogar, Señor. Si hubiese necesidades, Dios mío, sabemos que tenemos el privilegio de recurrir hacia ti, Señor. Gracias por esta palabra, gracias, Señor, porque tú eres un Dios real, no eres invisible, Señor. Para los hombres tal vez no lo entiende, Dios mío, pero para tus hijos, Señor, podemos sentir y podemos ver tu gloria, Señor, manifestada, Dios mío, en cada hogar de mis hermanos, Señor. Que esta palabra sea de aliento, Señor, de eficaz, Señor, y que, Dios mío, que esta palabra Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, Dios. Cuando vengan las dudas, Señor, cuando vengan esos tormentos, Dios mío, podamos ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que pelea la batalla por nosotros, Dios mío. Y junto a ti, Señor, tú no haces más que vencedores, Señor. Damos gracias por nuestro pastor, Señor, que ha entregado de ella, Dios mío. Cada día sea llenándolo de gracia y sabiduría, Señor. Gracias, Dios mío, porque estamos en un solo espíritu, en un solo sentir, Señor, que es de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y damos todo esto y lo dejamos en tus manos, Señor, reconociéndote por sobre todo, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.